Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Estamos en la epístola de Judas, casi al final de la Biblia. Estamos avanzando y estamos en una sección que iniciamos hoy sería el tercer domingo, la iniciamos, la sección de los versículos 16 al 19. Es una sección muy importante porque la hemos titulado ¿Cómo reconocer a los apóstatas? Y aquí en estos versículos 16 al 19 vamos a encontrar 7 rasgos que nos van a decir cómo saber que hay un hombre o una mujer que es un apóstata. Bueno, yo le decía hace 3 domingos atrás de que el versículo 16, observe cómo se inicia, dice, estos son. Luego, fíjese usted que en el versículo 19 comienza diciendo, estos son. Ahí está la descripción de los apóstatas y el contraste que se hace es con los creyentes verdaderos, que en el versículo número 17 dice, pero vosotros amados, dice, pero vosotros amados. Y luego en el versículo número 20, ya saliéndose de nuestra sección, pero retoma el punto y dice, pero vosotros amados. Y es importante notar esto porque nos va a ayudar a entender el desarrollo de un tema en las Escrituras. Usted sabe que cada palabra, literalmente cada palabra dentro de la palabra de Dios es importante. No existe ni una sola palabra en la Biblia que no tenga importancia para nada. Toda palabra en la Biblia tiene una importancia. Es como hace muchos años atrás, yo estudiando la Biblia en Proverbios capítulo 1, yo encontraba siempre una raya que salía, un guión, no recuerdo qué versículo, pero está en el capítulo 1, un guión, y yo la encontraba en todas las Biblias, y yo decía, ¿y por qué está esta raya aquí, no? Y comencé a averiguar, y nadie tiene una respuesta por qué está esa raya ahí en la Biblia. Y tiene que tener un propósito, ¿no? Yo hasta ahora no encuentro la respuesta porque está esa raya ahí en la Biblia, y en toda la Biblia está esa raya ahí en medio del texto de Proverbios capítulo 1, pero algo debe tener, ¿verdad? Una razón, así que algún día sabremos la razón. Si no lo averiguo en esta vida, lo averiguaré arriba en el cielo. Ahí le preguntaré, Dios, ¿por qué está esa raya ahí? Y me dirá, fin fácil, el que estaba escribiendo hizo un guión equivocado y se quedó ahí. Tanta cosa para eso, ¿verdad? Algo debe de haber un propósito, ¿eh? Pero bueno, hermanos, hace 3 domingos yo les estaba explicando a ustedes de que así como en la Biblia encontramos nosotros, en el Nuevo Testamento sobre todo, algunas señales que nos van a hacer saber cuándo alguien es un hijo de Dios o una hija de Dios. Y yo le decía a ustedes de que es igual como cuando alguien nace en una familia. Siempre se le encuentra ciertos rasgos parecidos a la familia, el tez de la piel, de repente los ojos tienen cierta forma, una oreja más grande, una oreja más chica, un pie más grande, un pie más chico, las manos son demasiado largas, y mira, es igualito a la mamá, igualito al papá, al abuelo, a la abuela, y todo el mundo comienza a ver a la pobre criatura que le ven parecido de todo, ¿verdad? Así es. Entonces, nosotros de igual manera, en la Biblia encontramos ciertos pasajes que nos van a ayudar a entender el saber cuándo alguien es un hijo de Dios o una hija de Dios. Porque el apóstol Pablo mismo dice, cuando les escribe a los Corintios, de que hay que examinarnos a nosotros mismos, dice. Hay que examinarse a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Entonces, queridos hermanos, por favor, siempre hay que examinar nuestras vidas. Porque puede ser que alguno de nosotros que está aquí esta mañana presente o alguien que nos está escuchando por la transmisión o en el segundo culto o en el culto de la noche, viene constantemente a la iglesia por una costumbre que se le ha hecho, pero posiblemente usted jamás ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Entonces a nadie lo convierte un hijo de Dios o una hija de Dios por el simple hecho de asistir a una iglesia. Uno se convierte en hijo de Dios, una hija de Dios, porque tiene un encuentro personal con Jesucristo en su vida.
Y eso cambia en su vida en un antes y en un después. Y ahora podemos decir con Pablo, nueva criatura somos. Así es, ¿verdad? Entonces, yo le decía hace 3 domingos a ustedes, solamente para recordar, que por ejemplo el Sermón del Monte, el Señor nos provee una herramienta clara, precisa. Y el Señor comienza el Sermón del Monte estableciendo las bienaventuranzas. Y es precioso cómo se desarrolla ahí, y ahí se puede ver que si un hombre, una mujer vive de acuerdo a las bienaventuranzas y lo muestra como un reflejo natural en su vida, ese hombre, esa mujer, se nota que tenía una experiencia con Dios. Y hermanos, a lo largo del Sermón del Monte, el Señor comienza a decir que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que la gente tiene que ver nuestras buenas obras, o sea, los frutos. Y el Señor va terminando el Sermón del Monte en el capítulo 7, justamente hablando de los frutos. El Señor dice, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿se puede saber que alguien es un hijo de Dios, una hija de Dios? Sí, se puede saber. Solo porque la persona lo dice, no. O solo porque la persona alzó la mano cuando el pastor pidió que alguien quería recibir a Cristo, no. O porque alguien pasó al frente y se arrodilló y dijo, yo quiero ser hijo de Dios, no, esa no es la forma. A una persona se le conoce que es un hijo de Dios, una hija de Dios, por su vida, por las marcas que muestra en su vida. Y como le dije hace un rato, no es simplemente el asistir a una iglesia. Eso no lo convierte a nadie en un hijo de Dios. Pero usted necesita tener una vida que sea de acorde a la palabra de Dios. Y otro pasaje muy importante que podríamos decir es en Gálatas capítulo número 5, cuando Pablo le escribe a estas iglesias de la región de Galacia, y Pablo comienza a hablarles a ellos que habían cometido un grave error. El error que habían cometido las iglesias de Galacia es que habían sido seducidos por una falsa doctrina y habían sido jalados para comenzar a guardar la ley del Antiguo Testamento. Y ellos habían mezclado la fe con la ley. Ellos habían mezclado la gracia con la ley de Moisés. Y eso es algo feo, horripilante, porque, queridos hermanos, si nosotros estamos en Cristo, tenemos que vivir de acuerdo a la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Nosotros no podemos mezclar ley más gracia. Eso es imposible de hacerlo. Yo sé que hay algunos movimientos religiosos que hacen eso, mezclan la ley del Antiguo Testamento, comienzan a pedir que las personas guarden, por ejemplo, el sábado, o que comiencen a guardar ciertas fiestas judías en el calendario, y eso no enseña el Nuevo Testamento. Nosotros estamos en la gracia de Cristo Jesús. Entonces, desde esa perspectiva, Pablo, cuando les explica a los Gálatas esto, les dice en el capítulo 5, y usted conoce el pasaje, les habla sobre el fruto del Espíritu Santo. Y ojo, yo siempre cuando he enseñado esa sección, y hace unos años hemos hecho un estudio detallado de esa sección, explicando durante semanas a qué se refiere el fruto del Espíritu Santo. Recuerde usted que la palabra de Dios lo dice en singular, no dice los frutos del Espíritu Santo, habla de el fruto del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque a veces algunos piensan que uno tiene que manifestar diferentes frutos, así, no, yo solamente tengo amor, pero no tengo el resto de los frutos. Mira, yo solamente tengo bondad, pero no tengo el resto de los frutos. Y no es así. Hermano, es como para que usted se imagine, es un solo fruto que tiene 9 sabores. Es algo así, para que usted lo entienda, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu Santo tiene 9 formas en que se manifiesta en la vida de un creyente. Entonces, cuando nosotros comenzamos a visualizar en la vida de un hombre o de una mujer ese fruto del Espíritu Santo, entonces podemos saber, ese hombre, esa mujer es un hijo de Dios, una hija de Dios. Ahora, es importante examinar nuestras vidas a ver si estamos de repente yendo a un camino de apostasía, de apartarnos de Dios. Porque apostasía quiere decir eso, apartarse de Dios. Ahora, ¿puede un creyente verdadero caer en apostasía, apartarse de Dios? Sí puede. Usted recuerda, por ejemplo, el apóstol Pedro. Durante cierto tiempo de su vida, un tiempo muy breve, gracias a Dios, hermanos míos, él estuvo naufragando en la apostasía. Pero luego el Señor lo encaminó otra vez y él volvió a la senda y él arregló su vida con Dios.
Porque cuando se escribe el libro de Hebreos, por ejemplo, en el capítulo número 3, estábamos explicando que ahí viene una fuerte exhortación del autor de Hebreos, que bueno, yo pienso que es el apóstol Pablo. Él exhorta a la iglesia, le dice, miren hermanos, le dice, ninguno de ustedes vaya a tener corazón de incredulidad, les dice. Fíjense, queridos hermanos míos que me están escuchando esta mañana, el apóstol aquí en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13, escribiéndole a creyentes, les dice, miren hermanos, ninguno tenga corazón de incredulidad. Es que el creyente se puede volver incrédulo, sí, puede volverse incrédulo. El creyente puede endurecer su corazón y puede apartarse de Dios. Hay tantos creyentes que endurecen su corazón de muchas maneras. Por ejemplo, el pecado es lo más característico y Pablo lo va a decir ahí. Pablo va a hablar aquí en Hebreos 3, 12 y 13, dice el engaño del pecado. Hermano, el orgullo también es un engaño del pecado. Yo a veces me encuentro con creyentes que dicen, yo ya no voy a la iglesia porque siempre predican lo mismo. Yo ya he leído toda la Biblia y no tengo nada que aprender, me dicen en una palabra. Nadie me puede enseñar nada nuevo. ¿Qué están diciendo? Soy una persona sumamente orgullosa que lo sabe todo y nadie me tiene que enseñar nada. Queridos hermanos, siempre tenemos que seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Nadie la conoce toda la palabra de Dios. Déjenme contarle mi experiencia. Yo tengo tantos años en la fe en Cristo Jesús. Tengo más de 40 años de ser cristiano. Y le puedo decir que en más de 40 años estoy estudiando la Biblia, leyendo la Biblia. Yo no sé cuántas Biblias he gastado estudiando la Biblia, marcándola, subrayándola. Y hermano mío, le puedo decir que después de 40 años yo le puedo decir una cosa. No conozco toda la palabra de Dios. No conozco toda la palabra de Dios. Es una vida invertida estudiando la Biblia, pero no conozco toda la palabra de Dios. Conozco algo de la palabra de Dios, pero no conozco toda la palabra de Dios. Y todos los días tengo que estar aprendiendo la palabra de Dios, literalmente todos los días. Ahora, aquí en Judas, capítulo 1, versículo 16 al 19, hay 7 rasgos sobre cómo reconocer a un apóstata. El rasgo número 1 lo encontramos en el versículo número 16, donde dice, estos son murmuradores. Y hemos hablado extensamente hace 3 semanas de cómo es un murmurador, cómo se aparta de Dios y cómo uno puede caer fácilmente en el pecado de la murmuración. Sencillamente, cuando alguien deja de oír la palabra de Dios, uno puede escucharla, pero no la oye. ¿Y cuál es la diferencia? De que uno está escuchando ruidos nada más y no pone atención, no está atento a la palabra de Dios. Es por eso que Cristo dijo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso se va repitiendo en el libro del Apocalipsis. Así que necesitamos oír atentamente la palabra de Dios para no caer en el pecado de la murmuración. Pero el versículo 16, estamos en Judas, versículo 16, nos da un segundo rasgo de cómo reconocer a alguien que se está apartando de Dios. Y dice, versículo número 16, dice, querellosos, dice, estos son murmuradores. Ese es el primer rasgo, murmuradores. El segundo es querellosos. Ahora, ¿qué es una persona querellosa? Una persona querellosa es una persona quejosa, es una persona conflictiva, porque la persona quejosa siempre va a convertirse en una persona conflictiva. Es una persona que tiene la actitud de disconformismo. Nunca está conforme con nada, nunca nada le parece bien y todo le parece mal. No está nunca contento, contenta, ni con una cosa, ni con otra cosa. Es una persona que está siempre hablando mal de algo. Es una persona quejosa, como dice ahí, es una persona querellosa. Ahora, déjeme decirle por experiencia pastoral de que en las iglesias hay muchas personas así. Déjeme decírselo eso a usted. De que en las iglesias hay personas que andan con esas actitudes. Y yo me he encontrado con personas así, que siempre andan queriendo quejarse todo el tiempo y queriendo atacar y queriendo hacer problemas en la iglesia. Y yo siempre les digo, por si acaso no estamos en una APAFA. Usted sabe lo que es la APAFA, ¿verdad? La Asociación de Padres de Familia que hay en los colegios. Porque en las APAFAs puedes ir y gritar y decir todo lo que quieras. Pero en la iglesia no es así, le digo.
Así es, ¿verdad? Estamos en la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Y en la iglesia no podemos tolerar y aceptar personas querellosas, personas quejosas. Por ejemplo, yo le voy a hablar de una iglesia con nombre y todo, que donde había este tipo de problema de personas quejosas. Ustedes han oído hablar de la iglesia bautista, donde todo el mundo estaba feliz, contento, alegres, y Pablo les va a decir, ustedes tienen que vivir de una manera muy felices, y Pablo les va a hablar del gran gozo. ¿Sabe de qué iglesia estoy hablando? La iglesia de los filipenses. Esa iglesia de los filipenses, que es una iglesia que aparentemente maravillosa, porque Pablo habla de esa iglesia, a los filipenses, una iglesia maravillosa. Todos, por ejemplo, citan, y lo citan mal, el versículo final, bueno, casi final de Filipenses, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y qué precioso versículo dicen de Filipenses, y es precioso en verdad. Pero el problema es que preciosamente lo han sacado fuera del contexto, donde Pablo está diciendo otra cosa. No está diciendo muchas veces lo que usted está queriendo decir. Entonces, el asunto es que uno se acerca a la epístola a los filipenses y uno encuentra y dice, qué hermosa epístola que habla de gozo. Y no solamente de gozo, sino que Pablo emplea una palabra que dice regocijo, regócense. Hermano, para que usted entienda, es como cuando nosotros decimos en nuestra jerga criolla, decimos, yo no estoy solamente bien, decimos recontra bien. Y cuando uno dice recontra bien, quiere decir que uno está súper bien, ¿verdad? Entonces, algo así es cuando Pablo dice, hermanos, no solamente se gocen, sino regocíjense. Y por eso le digo, cuando uno se acerca a la epístola de los filipenses, uno encuentra esos términos, uno dice, qué maravillosa carta, qué maravillosa iglesia. Pero queridos hermanos, hay que leer bien el texto bíblico. La iglesia de los filipenses era una iglesia donde abundaban los creyentes que tenían conflictos internos y que eran querellosos, que eran personas conflictivas, hombres peleando y mujeres peleando. Vamos a ir a Filipenses un momentito, donde yo quiero mostrarle a usted que en la búsqueda de solucionar los conflictos en la iglesia de Filipos, el apóstol Pablo va a abordar el problema de 4 formas, o yo le llamo 4 pasos, que Pablo va a presentar para buscar solucionar los problemas que habían en esa iglesia de los filipenses. El paso número 1 lo encontramos en el capítulo 2, donde Pablo va a comenzar su carta, bueno, casi comenzando su carta, presentando como ejemplo de sumisión, como ejemplo de alguien que está con un espíritu entrañable buscando la unidad a Jesucristo mismo. O sea, ese es el primer paso. Pablo presenta a Jesucristo como nuestro supremo ejemplo de unidad. Observe por favor lo que dice el capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo va colocando, como diríamos nosotros, el dedo en la llaga donde dolía, porque Pablo se los decía por algo. Porque esta iglesia había un problema, no estaban unánimes, estaban desunidos, habían problemas internos. Entonces dice, unánime, dice al final del versículo 2, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y ese es también el grave problema que es ocasionado por personas conflictivas. No hay un mismo sentimiento en la iglesia. Versículo número 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Claro, porque la gente, cada uno quería hacer lo que ellos consideraban lo mejor, pero lo hacían, como dice aquí el versículo 3, lo hacían por contienda o por vanagloria. Qué grave, ¿verdad? Qué grave. Y sigue diciendo el versículo número 3, dice, antes bien, o sea, hay que hacer las cosas, dice, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Porque ese es el problema de los conflictivos. Las personas querellosas están mirando todo por sí mismo, sino cada cual también por lo de los otros. Y Pablo ha comenzado hablando de Cristo en el versículo número 1. Hermano, de que Cristo tiene que ser nuestro supremo ejemplo de unidad, de servicio, de amor, de entrega. Entonces, ahora yo solamente le pido que usted observe los versículos 5 al 11, donde Pablo va a poner como ejemplo a Cristo, claramente lo pone como ejemplo de humildad, de servicio y sobre todo como ejemplo de amor al prójimo. Porque eso es Cristo para nosotros, hermanos. Cristo tiene que ser nuestro modelo de amor al prójimo. Y luego el versículo 5 al 11 lo podemos leer rápidamente. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Observe, le dice: tienen que tener el mismo sentir, el mismo sentimiento, porque en el sentir de toda la mayoría de esa congregación habían conflictos nada más. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, este es nuestro modelo que debemos de seguir siempre en nuestras vidas. Este es el modelo que tenemos que seguir siempre en la iglesia para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora, el problema viene de que cuando uno tiene una actitud conflictiva o querellosa, como hemos visto en Judas capítulo 1, versículo 16, cuando uno es conflictivo, querelloso, se olvida de seguir a Jesucristo como modelo de nuestras vidas y comienza solamente a guiarse por sus propios sentimientos, nada más. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces Pablo, sabiendo que esta iglesia de los filipenses tenía una grave crisis interna, comienza en el capítulo 2 colocando primero, paso número 1, Cristo, nuestro ejemplo a seguir. Y tenemos que ser unánimes como Cristo, sintiendo una misma cosa como Cristo. Cristo vino para servir, dice, y es cierto. Estaba ayer recordando en mi estudio personal este pasaje de Corintios, donde Pablo dice que Cristo, siendo rico por amor a nosotros, se hizo pobre. Y es así. Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Y dice el texto, por amor a nosotros. Para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Qué precioso, ¿verdad? Cristo nunca buscó sus propios derechos. Él siempre buscó servir al Padre y a los demás. Entonces Pablo comienza colocando para encontrar una solución a los conflictos y decirle a las personas conflictivas: ustedes tienen que seguir el modelo de Cristo Jesús. Ahora, paso número 2. Pablo en el mismo capítulo 2, una vez que ha hablado de Jesucristo, y recuerde cuál era el problema en esta iglesia, va a darles un consejo. Yo le llamo el consejo paulino. ¿Cuál es el consejo paulino? Capítulo 2 de Filipenses, versículos 14 al 16. Observe por favor cómo comienza en el versículo 14 colocando la base. Pablo dice en el versículo 14 así, dice: haced todo, o sea, hagan todo, dice, sin murmuraciones y contiendas. Mire lo que le está diciendo Pablo a los filipenses. Le dice: queridos hermanos, ustedes hacen muchas cosas por la obra de Dios. Qué bien, me alegro, ¿verdad? Que hagan mucho por la obra de Dios. Pero todo lo que ustedes hacen, lo tienen que hacer, dice, sin murmuraciones y contiendas. Recuerde, en el punto número 1 que estábamos viendo en el versículo 16,
de Judas, dice que las personas que son apóstatas son murmuradores. Y lo segundo que dice en el versículo 16 que estamos examinando esta mañana es querellosos, o sea, personas conflictivas. Y eso es lo que Pablo repite aquí en el versículo 14. Dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Porque una persona que anda murmurando se convierte en una persona contenciosa, conflictiva. Y luego Pablo sigue diciendo, ¿por qué hay que hacer las cosas sin murmuraciones y contiendas? Hay una razón, dice. Versículo 15 dice, ¿para qué? Fíjense cómo comienza el 15, dice, ¿para qué? Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí está. ¿Para qué hay que hacer todo sin murmuraciones y contiendas? Dice ahí el versículo 15, sencillamente para que todos sepan que nuestra forma de vivir está reflejando a Dios, que somos hijos de Dios. Hace un momento yo les hacía referencia al Sermón del Monte, y en el Sermón del Monte Cristo dijo, ¿no?, que nuestras buenas obras tienen que glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, para que todos vean nuestras buenas obras. Y es lo mismo que dice aquí en el versículo 15, para que todos sepan que somos hijos de Dios sin mancha. Hermano, tenemos que vivir de acuerdo a la expectativa de Dios, sin murmuraciones y contiendas, sin murmuraciones y contiendas, para que todos sepan que somos hijos de Dios. Porque qué horrible es cuando en una iglesia hay murmuraciones, hay contiendas, se pelean, discuten y salen los problemas, trascienden de repente a los vecinos cerca del templo, o los creyentes en su imprudencia llevan los conflictos a la casa y lo comienzan a hablar, y donde hay personas que no son cristianas. Hermano mío, eso ocurre. Ahora, no me diga que no ocurre, porque yo tengo muchos años de pastor y eso ocurre, queridos hermanos. Cuando no tratan las cosas en casa, sino que van a la casa, a su domicilio, y se ponen a hablar renegando y dicen, el pastor así, el hermano así, la hermana así, y le están escuchando ahí las personas inconversas en casa. Y las personas inconversas en casa, en su corazón, van diciendo, si así son los cristianos, entonces ¿para qué me voy a convertir en cristiano? Y usted, si usted está actuando así, llevando conflictos a casa y hablándolo delante de personas que no son cristianas, usted está condenando a esas personas al infierno. Y luego usted se queja diciendo, ay, ¿por qué nadie se convierte a Cristo en mi casa? Porque usted ha malogrado su vida espiritual de ellos. Entonces hay que vivir sin murmuraciones y contiendas. Y el versículo número 16 nos va dando, como diríamos, cuál es la solución siempre a cualquier estilo de vida. Fíjese cómo comienza el versículo 16. Dice, asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. Ahora, ¿cuál es la palabra de vida, hermanos? ¿Cuál es la palabra de vida? La Biblia, ¿verdad? La Biblia. No está hablando de que usted tiene que andar agarrando el libro todo el día. O como algunos tienen por costumbre de meter inclusive el libro bajo su almohada para que no le dé pesadilla, dice, ¿no? Inclusive algunos a veces me dicen, pastor, se ha muerto fulano de tal, fulana de tal, lo podemos enterrar con su Biblia. Yo le digo, ¿y para qué? Para que la Biblia le proteja. Ya se murió la persona. Si era un creyente, una creyente, se encuentra en un mejor lugar que nosotros, en Cristo. Y yo le digo, más bien su Biblia aprovéchala. Si está buena la Biblia, léela. Y si te sobra la Biblia, regálala a otra persona que le pueda ser útil. Pero queridos hermanos, cuando habla de asido de la palabra de vida, se refiere de que tenemos que vivir de acuerdo a este santo libro que es la Biblia. Tenemos que tomarnos de este libro.
Asidos de la palabra de vida, dice. Y el versículo 16 no termina porque dice, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cuál es el día de Cristo? Es el tribunal de Cristo. ¿Cuál es el tribunal de Cristo? El día en que todos los creyentes, cuando Cristo nos lleve a su presencia, después del arrebatamiento de la iglesia, el Señor nos va a llevar a su presencia y se va a armar el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, ese es el día de Cristo, todos los creyentes vamos a comparecer, donde vamos a ser evaluados y recompensados por nuestras obras en esta tierra. Entonces, hermano, ¿cuál es el consejo paulino? El consejo paulino sencillamente es: vivan sin murmuraciones y contiendas, para que todos sepan que son hijos de Dios, y para que llegando al cielo tengamos recompensa, dice. Ese es el consejo. El tercer paso que Pablo sigue dando aquí, o nos muestra aquí en Filipenses, para cómo evitar ser un quejoso, una quejosa, dice paso número 3. Pablo va a presentar un caso de conflicto. Y yo no sé por qué Pablo escogió a 2 mujeres. No sé. No me miren a mí, yo no tengo el problema. Yo no sé por qué será. Las mujeres deben saber por qué, ¿verdad? Pero Pablo escogió a 2 mujeres que en esa iglesia de los filipenses estaban teniendo pelea entre ellas. Se estaban peleando. Ahora, queridos hermanos, déjeme decirle algo antes de seguir explicando el asunto que quiero que usted vea conmigo, el punto. Cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, él se encontraba en la cárcel en la ciudad de Roma. Y esta carta de los filipenses es enviada a la ciudad de Filipos en Grecia. Ahora, si usted tiene un mapa ahí de Europa en su cabeza, se va a dar cuenta de la distancia, ¿no? Porque algunos de ustedes siempre andan pensando hacer turismo en Europa, me parece muy bien. Si van, me llevan, ¿ya? Ahora, otro puede ser que usted pueda tener ahí, mirar un mapa en este momento, pero por favor no se me entretenga con el celular. Ahora, si usted observa, hay una tremenda distancia entre la ciudad de Roma donde Pablo estaba y la iglesia de los filipenses en Grecia. Está lejísimos, hermanos, está lejos, ¿ah? No está a 100 ni a 200 kilómetros, está a mucho más. En línea recta son varios cientos de kilómetros. Hermano, y ahora, claro, ellos no viajaban por línea recta, ellos iban por el mar Mediterráneo, entraban por el mar Egeo y así iban ellos, iban así, ¿ya? Y el asunto se volvía más largo. Al punto que yo quiero ir es a esto. Mire usted, ¿cómo es que hasta la ciudad de Roma donde Pablo estaba habían llegado las malas noticias de que en la ciudad de los filipenses o en la iglesia de los filipenses, vamos a decir allá a 1000 kilómetros, se están peleando? Y se están peleando 2 hermanas. A lo que yo quiero ir es a esto. Siempre las malas noticias corren más rápido que las buenas noticias. Y sobre todo si son de conflictos, de peleas, ¿verdad? Corren más rápido. Entonces Pablo se enteró de cómo estas 2 hermanas se estaban agarrando, pero creo que a golpes se estaban agarrando estas 2 hermanas. Y ojo, estas 2 hermanas no eran cualquier persona. Estas 2 hermanas habían sido compañeras de Pablo en el ministerio. Le habían ayudado a Pablo en la predicación, le habían acompañado a Pablo en el ministerio. Así que no eran cualquier personas. Vamos al capítulo número 4, y este es el paso número 3, donde Pablo va a presentar un caso de conflicto, 2 hermanas. O sea, como quien dice, acá hay algo puntual, dice. ¿Cómo resolver problemas? Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Tremendo este Pablo, ¿verdad? ¿Cómo habla acerca de ellos? Le dice: ustedes son mis hermanos amados. Y luego el versículo 2 va a mencionar a las 2
damas en conflicto. Dice, ruego a Evodia y a Sintique. Evodia y Sintique. ¿No habrá alguna Evodia por acá? ¿No habrá alguna Sintique por acá en Palmas Reales? Espero que no lo haya. Porque verdad, a estas alturas de mi vida ya no quiero pelear ya. He tenido a Evodias y a Sintiques, he tenido. Ay, déjeme. No le voy a contar nada ya. Pero he tenido, pero no quiero tener Evodias y a Sintiques. Dice, ruego a Evodia y a Sintique. Y le dice en el versículo 2, dice, que sean de un mismo sentir en el Señor. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, si usted no capta lo que Pablo está queriendo decir aquí en el versículo número 2, yo le voy a leer cómo lo presenta este versículo, parte de este versículo, en la traducción, la NTV. Escuche cómo lo dice la NTV el versículo 2. Hablando a Evodia y a Sintique, le dice, dado que pertenecen al Señor, o sea, Evodia y Sintique, ustedes son cristianas, ustedes pertenecen al Señor, les dice, que arreglen su desacuerdo. Así dice, que arreglen su desacuerdo. Es que, hermanos, estas dos damas, no se menciona cuál era el motivo del problema, pero estaban peleándose. Y le aseguro que todas esas peleas habían llevado a que la iglesia esté sufriendo y la iglesia se divida. Porque yo quiero que usted entienda algo siempre, conflictos, problemas a las finales causan problemas y causan dolor en la iglesia local. Y produce que creyentes se aparten del Señor y la iglesia se divida. Entonces estas dos damas estaban en conflicto. Entonces Pablo en el versículo número 3 le está hablando al líder, al pastor de la iglesia, le dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, le dice, que ayudes a estas, a Evodia y a Sintique. Fíjese, ¿quiénes eran? Que estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. O sea, estas damas no eran cualquier persona. Habían sido mujeres que habían estado trabajando en el evangelio juntamente con Pablo. Y lo que estas damas estaban haciendo era un grave problema y estaban siendo causa de tropiezo en la vida espiritual de muchos creyentes. Y Pablo va a mencionar en el versículo 3 también a otra persona muy importante, inclusive en la historia de la iglesia, dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y termina el versículo 4 esa sección diciendo algo maravilloso a pesar de los problemas, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Así que, hermanos, aquí tenemos un caso puntual de conflicto, donde Pablo va a mencionar a Evodia y a Sintique. Ahora, a nosotros no nos gusta que mencionen nuestros nombres, ¿verdad? Cuando hay un problema. Ahora, yo a veces cuando leo este texto digo, ¿qué le habrán dicho estas dos mujeres a Pablo en el cielo, no? Mira, Pablo, durante cientos y miles de años las iglesias leen nuestros nombres y saben que nos estábamos peleando entre nosotras. Oh, hermanos, es tremendo, ¿ah? Y Pablo nos está presentando aquí un caso de conflictos. Y que la única manera de resolverlo, dice, la única manera de resolverlo, según el versículo número 2, dice, es que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Y cuál es el sentir en el Señor? Hace un momento lo leímos, capítulo 2. Un sentir de servicio, de humildad. Si yo estoy dispuesto a servir a mis hermanos, a mis hermanas, sin mirar a nadie quién lo hace o quién no lo hace, hermano mío, todos los conflictos se comienzan a resolver. Porque, hermano mío, yo no estoy aquí, como quien dice, para dar, para gobernar. Yo estoy aquí para servir. Y el más grande ejemplo de servicio fue Jesucristo. Usted recuerde, por ejemplo, cuando Cristo llegó a la última cena y todos los apóstoles estaban ahí sentados, bien sentados, y todos estaban ahí esperando que venga el esclavo a lavarle los pies. Y eran tan pobres que no tenían un esclavo. Así que se estaban mirando entre ellos y decía, a ver quién nos lava los pies. A ver que Pedro lave los pies.
O Judas que iba a lavar los pies, ¿no? Judas lo único que lavaba era el fondo de las ofrendas, nada más se lo llevaba todo. Ahora, o si no, a ver, Mateo que lave los pies. ¿Qué va a hacer Mateo, el publicano? No. Y el maestro se levanta, toma su lebrillo, su lavatorio, digámoslo, toma su toalla y comienza a lavar los pies de uno por uno. Y le da el gran ejemplo de servicio, de humildad. Ahora, cuando nosotros llegamos a tener un espíritu similar al de Cristo, hermano, todos los conflictos se resuelven en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Pero si seguimos con altanería y queremos hacer prevalecer mi sentimiento como Evodia o como el sentimiento de Síntique y comenzamos a pelear y a discutir, eso crea dolor en la iglesia local, queridos hermanos. Y finalmente los creyentes más débiles en la fe son los que sufren. Así que si alguien tiene una actitud como la de Evodia o como la de Síntique, por favor, esa actitud, bótela, destiérrela, porque eso no es de bendición en la obra de Dios. Ahora, el cuarto y último paso que Pablo nos va a presentar para buscar solucionar conflictos en la iglesia o cuando alguien es una persona conflictiva, lo encontramos en el capítulo 4. Y así como Pablo en el capítulo 2 puso como ejemplo a Jesucristo, que era una persona que estaba sirviendo, que estaba con alegría, que estaba gozoso a dar y que tenía un mismo espíritu de unidad. Fíjese que ahora en el capítulo número 4, en el resto del capítulo 4, porque hemos leído hasta el versículo número 4, Pablo va a cambiar un poco el tema y va a hablar de sí mismo. Y hermano, ¿y cuál es el propósito que Pablo hable de sí mismo? Porque Pablo se va a poner a sí mismo ahora como ejemplo. Y Pablo aquí, el cuarto paso viene a ser que Pablo se pone como ejemplo de una vida sometida a Dios. Eso es importante. Versículo número 11, capítulo 4, versículo número 11, dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, y en ese contexto de situación de pobreza o de riqueza, es que él va a decir en el versículo número 13, y como dije, y que muchos sacan de su contexto, ¿no? Que dice versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es, cuando estamos en pobreza o en riqueza, todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Y Pablo ahora se va a poner como ejemplo ante la problemática que estaban teniendo los hermanos en la iglesia de los filipenses. Y Pablo sencillamente va a estar diciendo: queridos hermanos, si ustedes no están satisfechos con nada, ya les he presentado el ejemplo de Cristo. Y alguien puede argumentar diciendo: bueno, Cristo era Cristo, Dios. Ahora en el capítulo 4 Pablo dice: entonces yo me presento como ejemplo. Y yo he aprendido, dice ahí en el versículo 11 dice: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a ser una persona gozosa, feliz. Una persona que anda bienaventurada, porque contentarse justamente tiene que ver esto con ser una persona bienaventurada. Y eso nos lleva otra vez de regreso al hermoso sermón del monte. Hermanos míos, hermanas mías, tenemos que ser personas que entendamos y aprendamos a vivir obedeciendo al Señor y no a ser personas quejosas, conflictivas. Porque si alguien es quejoso, conflictivo, entonces ya está dando otro paso más rumbo a la apostasía, a alejarse del Señor. Permítame ganar un poquito de tiempo y veamos un tercer rasgo, y para eso regrese conmigo a Judas, versículo número 16. Y ya viendo la hora sé que no voy a terminar estas otra vez. Vamos a seguir andando con estos versículos, ¿no? Entonces, pero el versículo número 16 nos dice: estos son murmuradores, que es el primer rasgo de un apóstata, de alguien que se está apartando de Dios. El segundo rasgo son querellosos, que hemos estado viendo. Este es un segundo rasgo de un hombre o una mujer que se está apartando de Dios. Y el tercero es que andan según sus propios deseos. Ahora, en el versículo 18 de Judas, versículo 18, también se repite una frase similar. Dice que andarán según sus malvados deseos. Observe usted que ahí se le está añadiendo la expresión malvados deseos.
es que cuando alguien se desliga de la autoridad de Cristo, de la autoridad de la palabra, no solo hace sus propios deseos, sino que, como dice ahí en el versículo número 18, dice malvados deseos. Ahora, ¿por qué malvados deseos? Porque el ser humano por naturaleza es malo. Somos seres malos. Entonces, cuando nos desligamos de la autoridad de Cristo, comenzamos a hacer nuestros malvados deseos. Y hermanos míos, recuerde usted que, por ejemplo, en el versículo número 13 de este libro de Judas, se presenta una figura de la naturaleza y se habla de las estrellas errantes. Así está en el versículo 13. Ahora, y hemos hablado que las estrellas errantes representa a personas que andan de aquí para allá y hacen esto y hacen lo otro. Y sencillamente no están en nada porque nunca se someten a la autoridad de la palabra de Dios. Y cuando alguien no se somete a la autoridad de la palabra de Dios, tampoco se somete a la autoridad de la iglesia local. Yo estaba pensando en estos días en una persona a quien conozco de muchos años. Y yo estaba diciendo, no le he dicho esto a la persona, pero estaba diciendo en mi corazón, nos estamos haciendo viejos y toda la vida te he visto igual, decía yo. ¿Cómo lo he visto a esta persona? A esta persona le he visto que ha andado toda su vida cristiana saltando de aquí para allá de iglesias. Toda su vida, fíjense cuántos años, para aquí, para allá, para allá, para aquí, para allá, para acá. Yo honestamente le puedo decir, no tengo ni idea de cuántas iglesias se ha hecho miembros, ha participado y todo. A las finales, esta persona está iniciando su propia iglesia. Y alguien hace un tiempo me decía, de otro tema, me decía, pastor, ¿alguien puede iniciar su propia iglesia? Y yo le decía, no puede. Porque según las escrituras hay un patrón. Y es que iglesias engendran iglesias. ¿Y cómo es eso? Es que la iglesia local envía a un hombre que nosotros le llamamos misionero o a un equipo misionero con el propósito de trabajar en cierto lugar para que inicie iglesia o iglesias. O sea, no se trata de que como yo no estoy de acuerdo con nada ni con nadie, entonces yo inicio mi propia iglesia y nadie me tiene que decir nada. Eso no es de acuerdo al patrón bíblico. Queridos hermanos, acá sencillamente es que, como dice aquí en el versículo 16, la persona que se apartan de Dios comienzan a andar según sus propios deseos. O como dice en el versículo 18, según sus malvados deseos. Y cuando alguien ya se aleja de la Biblia, se aleja de la iglesia local, tenga cuidado. Es una señal de que esa persona se está apartando de Dios. Aprovechemos el tiempo y vamos al rasgo número 4. Me quedan algunos minutos. Pero aquí el rasgo número 4, en el versículo 16, encontramos, casi ya terminando el versículo 16, una frase un poco larga que dice, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ese es el cuarto rasgo. El cuarto rasgo de una persona que se está apartando de Dios o que ya se apartó de Dios es que se vuelven aduladores. Adulan a las personas, como dice ahí el versículo 16, para sacar provecho material. Hermanos míos, hay muchas personas que se vuelven simplemente lisonjeros. ¿Qué es un lisonjero? Es una persona lisonjera es que comienza a alabar de forma exagerada y constante a otra persona o a otras personas con el único propósito de obtener un beneficio material, nada más. Y como dice ahí la palabra de Dios, dice, sus bocas hablan cosas infladas, o sea, comienzan a adular, comienzan a decirte, ¿no? Qué maravillosa persona eres. Eres muy bueno, tienes una hermosa familia,
Este quiere llegar a algún lugar. ¿Se encuentra con personas así o no? Se encuentra con personas así que son aduladores, que andan solamente buscando lo material. Y le quiero decir de que hay iglesias donde los pastores desde el púlpito tratan así a la congregación para obtener un provecho material. No le enseñan la palabra de Dios, sino simplemente los tratan de esa manera para que las personas se sientan que están escuchando música a sus oídos, pero no hay palabra de Dios. Usted recuerda, por ejemplo, al hijo pródigo. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo le dijo a su padre, sencillamente, de acuerdo a la cultura hebrea, le dijo: mira, papá, yo ya no te quiero, y como yo no te quiero, para mí tú te has muerto. Eso era lo que le estaba diciendo, ¿ah? Entonces, como para mí te has muerto, porque a veces hay hijos así que actúan con sus padres, ¿no? Como para mí te has muerto, ya, dame la herencia que me corresponde. Entonces, el padre, queriendo evitar más conflictos, hizo una tasación de todos sus bienes y le dijo: bueno, hijo, tanto te corresponde a ti, tanto para tu hermano y tanto es tuyo. Entonces, toma todo el dinero que es tuyo. Y la Biblia dice que el hijo salió de su casa y la Biblia dice que se fue a una provincia muy lejana. Y ahí tenemos un indicio, ¿eh? Una provincia muy lejana en el sentido geográfico, pero también una provincia muy lejana en el sentido espiritual, que él se había apartado de Dios. Este hombre se apartó de Dios, porque la Biblia dice que cuando estaba en esa provincia muy lejana, comenzó a vivir de una forma muy disipada y comenzó a despilfarrar el dinero que había recibido. Por eso, pródigo. Alguien que tiene las manos así, que no piensa, ¿verdad? Gasta nada más. Ahora, ¿cuántas personas hay pródigas así, no? Cuando van al centro comercial y usan la bendita tarjeta de crédito, ¿no? Y se endeudan, compran por aquí, compran para allá. Qué bonito es comprar sin pagar, ¿no? Espérate dentro de un mes, cuando venga la cuentita, ¿no? Entonces, este hombre se volvió pródigo. Estaba ahí gastando y gastando su dinero. Ahora, ¿qué cree usted que pasó mientras él tenía dinero? ¿Qué cree usted que pasó? Tenía muchos amigos, tenía muchas amigas. Pero la Biblia dice que llegó el momento cuando el dinero se le acabó y quedó solo. Tan solo quedó que nadie le quería recibir y le tuvieron que dar un trabajito que ningún judío quería hacer. Era cuidar cerdos. Porque, hermano mío, los judíos no comían cerdos, no criaban cerdos por sí, ¿eh? Así que eso indica que él estaba fuera de los límites territoriales de Israel y se había ido muy lejos. Y estaba dándole de comer a cerdos. Y comenzó a comer la comida de los cerdos. ¿Sabe algo? Cuando uno se aparta de Dios, y siempre es mi consejo, y le digo, deja que esa persona durante un tiempo coma con los cerdos. Y ustedes, que varios de ustedes han conversado conmigo, vamos a hablar, yo les he dicho así, deja que coma con los cerdos. ¿Por qué? Porque cuando uno llega hasta ese punto de comer con los cerdos, entiende lo que antes tenía y lo perdió. Valora lo que antes tenía. Y cuando estaba comiendo con los cerdos, él se recuerda y dice, en la casa de mi padre mucha comida hay, ¿y qué hago yo? Pero a lo que yo voy es a esto, que mientras él tenía dinero, tenía muchos amigos que lo adulaban, le hablaban y le decían cosas maravillosas. Pero cuando se le acabó el dinero, se acabaron también los amigos. Escuche este versículo, por favor, del libro de Proverbios, escúchelo. Dice así, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos amigos son los que aman al rico. ¿Captó lo que dice la palabra de Dios? Cuando alguien es pobre, se vuelve odioso para su amigo o sus amigos, sus supuestos amigos. Pero el rico tiene muchos
amigos. Y eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. Por eso tenga cuidado usted con los aduladores, que solamente por obtener un beneficio material andan diciéndole algo a usted para engañarle y sacar un provecho personal. Y cuando usted encuentra que una persona está hablando así cosas infladas, porque eso dice en Judas, ¿no? Cosas infladas, dice, aquí hay un hombre o una mujer que se está apartando de los caminos de Dios y tengo que tener cuidado. El versículo de Proverbios que leí se encuentra en Proverbios capítulo 14, versículo 20. Proverbios 14, 20. Y quiero decirle de que se me acabó el alquiler del púlpito, ya no puedo continuar, ¿no? Así que vamos a tener que continuar Dios mediante el próximo domingo, aunque el próximo domingo es Día del Padre, ¿verdad? Pero seguimos adelante por si acaso acá nosotros, ¿ah? No vaya usted a pensar que por ser Día del Padre el pastor Fernando no va a venir a la iglesia, ¿no? Sí, voy a estar acá en la iglesia, salvo que ocurra algo, ¿no? Pero acá estamos en la casa del Señor siempre, ¿verdad, hermanos? Amén, ¿no? Después del culto de la mañana a celebrar el Día del Padre. Vengan para acá, papás, venga. Y creo que le están dando una tarjetita donde va a haber algo especial, ¿no? Le han dado a todos la tarjetita menos a mí. Usted es el pastor, dice, no me han dado a mí, ¿no? Y van a tener una actividad, no sé, la tarjetita, ¿quién tiene? ¿Dónde está? ¿Dónde tienen una tarjeta ahí atrás o no? Lo que están repartiendo tarjetas ahí. Va a haber una actividad, creo, algo, ¿no? Por el Día del Padre, ¿no? ¿Qué día va a ser, perdón? El sábado, gracias. Soy el pastor y recién me entero, ¿eh? ¿Ya? Entonces, el sábado que viene va a haber una actividad por el Día del Padre, así que qué bonito, ¿eh? Qué bonito que va a haber algo por el Día del Papá, así que vengan por si acaso, ¿ya? Pero yo le quiero hablar esta mañana y terminar diciéndole, queridos hermanos, que nuestra vida espiritual tiene que ser una vida que refleje la presencia de Cristo en nosotros. Como hemos hablado, muchas gracias caballero, como hemos hablado, pero ¿por qué le pusieron este color blanco azul? ¿Ya? Entonces le han puesto blanquiazul a la tarjeta, ¿qué es eso, verdad? Entonces, ¿no? Entonces le decía de que, hermanito mío, nuestra vida espiritual tiene que reflejar a Cristo Jesús. Y les he hablado un poquito del Sermón del Monte, y hermano mío, yo le animo, lea el Sermón del Monte. Vivamos de acuerdo a la palabra de Dios cada día.